Gloria a Dios. Aleluya. Hola. ¿Ya? Me avisa. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Rey. Gloria a Dios. ¿Estoy? ¿Estamos bien? Gloria al Señor. Ya estamos. Pensé que todavía no estábamos. ¿Cómo están, queridos hermanos y mis fieles amigas? Ya estamos, amigos míos, para llevar nuestra meditación, la reflexión de la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, mis fieles hermanos y nuestros amigos. Con todo el corazón, gracias. Gracias les digo por estar con nosotros. De verdad que nos sentimos muy agradecidos, que Dios nos da la bendición de poder estar junto a todos ustedes. Los tiempos son muy difíciles, son tiempos de hay que estar muy atentos a los acontecimientos y las cosas que suceden, porque no sabemos qué va a acontecer en cualquier segundo. Lo que sí sabemos por todas las cosas que suceden ahora mismo. Entonces Jesús, el Señor de Gloria, nos dejó bien establecidas las señales, lo que sería pues señales que se darían aquí en la tierra antes de su venida. Es cierto que primero aparecerá el anticristo, pero por los acontecimientos yo creo que pronto el anticristo estará en escena. Hasta ese momento estará la iglesia de Cristo aquí en la tierra, no lo sabemos. Hay muchos que dicen, muchos teólogos que dicen sí, la iglesia del Cordero estará, otros dicen no. Entonces no sabemos si Dios nos permita ver y poder discernir, porque dado que son tiempos muy difíciles, hay que discernir. Mire, guerra en Medio Oriente, la situación no se soluciona, los problemas entre Israel, Irán y Estados Unidos, de manera especial que está metido allí. Entonces no hay solución. Sigue la guerra, siguen los conflictos, siguen los bombardeos. Y yo no creo que todo es casualidad o solo tal vez odio, no sé, entre los líderes. No, yo creo que la mano del Dios Todopoderosa está permitiendo todas estas cosas en la tierra porque hay propósitos y profecías que se tienen que cumplir. Estaba escuchando la información, no he podido ver bien la noticia sobre el cataclismo que se está provocando ahora en la Iglesia Católica Romana con el Papa nuevo que tienen. Entonces, realmente no sabemos. Pero mire los acontecimientos. El Papa, el Vaticano, en conflictos, creo que han excomulgado a varios sacerdotes. No sé, hay un conflicto muy feo, pero todo se está moviendo, todo. Dicen muchos estudiosos de la palabra que el anticristo tiene que salir del Vaticano. Pues, por supuesto que tiene que ser judío, porque uno de los primeros acuerdos que hará o pactos es que Israel va a hacer un pacto con Israel, porque ¿qué va a pensar el pueblo hebreo, el pueblo israelita? Que ese es su Mesías, que Él es el Mesías que ellos tanto han esperado por tantos años. Entonces los engañará y el pueblo hebreo, el pueblo judío, pensará que es su Mesías. Entonces tiene que ser judío porque Israel no puede aceptar como Mesías a cualquier persona o de cualquier. Entonces tiene que ser de descendencia
judía. Entonces, otros dicen que no surgirá del Vaticano, sino de la Unión Europea. No sabemos. Otros dicen que el anticristo tiene que surgir, se levantará de Medio Oriente. Bueno, no sabemos si es de Medio Oriente, de la Unión Europea, del Vaticano. Lo que sí sabemos es que todo lo que está escrito en esta palabra viva, en la palabra del Dios Todopoderoso, en este libro, la Biblia, esta palabra, como dice ella mismo, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne todo pensamiento y todo intento del corazón del ser humano. Antes que aparezca en escena el anticristo y los comiencen a suceder todo lo que está establecido en la palabra, a ejecutarse juicios también de Dios, escrito en la palabra de Dios, especialmente en el libro de Apocalipsis, el Señor está llamando a usted, amiga, a usted, amigo, cristiano tibio, hermano que te has apartado, estás lejos del redil. Usted, cristiano que está mezclado con el mundo, se llama cristiano, va a la congregación que se conoce como evangélica, pero usted vive una vida de desorden, de pecado, de inmundicia, está tan contaminado. Arrepiéntase, querido hermana, hermano, hágalo ahora, porque los tiempos son tan especiales, Dios mío, y tenga mucho cuidado, porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, se van a levantar con mayor fuerza. Ay, Dios mío, inclusive el día domingo que meditábamos aquí con todos nuestros hermanos, estábamos leyendo en la epístola de Primera de Timoteo capítulo 4. Dice así el versículo 1. Escuche, ya le he dado la bienvenida. Un abrazo para todos. Desatamos bendiciones para nuestros fieles amigos y hermanos en la fe. Y bienvenidos una vez más. Dice en Primera de Timoteo capítulo 4, en esta epístola, el versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dios mío y Señor mío, las cosas que se vienen, esta IA, OpenAI, ChatGPT, etcétera, etcétera. Dios mío, todo esto está relacionado, preparándose el escenario para que reine el anticristo. Y una de las, por uno de los canales o de las cosas que más va a usar el enemigo será la inteligencia artificial. Ay, no recuerdo en qué compañía, en los Estados Unidos creo, hay un despido de más de 6,000 empleados o 6,000 empleados. Bueno, porque no, que por esto, pero va aumentando la sabiduría, la tecnología, y también será pues llegará el momento en que la inteligencia artificial va a reemplazar a mucha gente en sus trabajos. Entonces, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Escuche, tiene que tener su oído, querido hermano, hermana en la fe, atento su oído, porque son tiempos muy, muy difíciles los que estamos viviendo. Entonces,
Hay que tener atentos nuestros oídos, bien circuncidados, afinados para escuchar la voz del divino Maestro, la voz del Señor. El Señor hablará a nuestros corazones. El oído tiene que estar muy atento, nuestro oído. Meditemos, estudiemos, leamos la palabra, oremos, ayunemos, hagamos las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer, para que estemos más cada día, más atentos, más apercibidos en las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos en los tiempos finales. Y de verdad, creo que una de las cosas más importantes es santificarnos, purificarnos, consagrarnos. No hay problema. No se vea. Es que no puedo. Entonces, este, es que me están diciendo por aquí que haga algo. Bueno, entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que estar muy, muy apercibidos, porque son tiempos muy, muy especiales, Dios mío. Por eso decía, cuando yo estaba haciendo algo y dije, consulté a la IA, y después de eso dije, Dios mío, ¿por qué consulté si yo tengo un Dios vivo a quien yo le puedo consultar? Entonces recordé las palabras del Maestro, cuando el Señor Jesucristo lo que más nos advierte es: mirad que no seáis engañados, porque como dijo el Señor, en los últimos tiempos, dice, algunos negarán, se apartarán, apostatarán, es lo mismo, negarán, se apartarán, negarán la fe que un día tuvieron, apostatarán de la fe. ¿Y por qué? Porque van a escuchar espíritus engañadores, y van a estar estos demonios, estos espíritus engañadores, llevando a la mente, al corazón de las personas, doctrinas demoníacas. Hay que cuidarse, Dios mío, hay que estar atento. Nuestros oídos bien afinados, muy limpios, para escuchar la voz del Señor. No es la mente la que tenemos que abrir la mente, porque si nosotros abrimos la mente es campo abierto para que vengan demonios y pongan, pero cosas no podemos. Es nuestro corazón atento, nuestro corazón dispuesto y nuestros oídos abiertos para poder oír la voz del Señor y poder discernir entre lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Estos son tiempos muy especiales, Dios mío. La gente el Señor ya lo dijo, ya el Señor Jesucristo lo advirtió. Será como en los días de Noé. Nosotros lo leíamos ya un día. Lo hemos leído varias veces y me encanta leer estos pasajes porque de verdad que son tan especiales. En el capítulo 17 de este Evangelio de Lucas, el Señor sigue llamándolo a usted, amiga, amigo mío, lo está llamando. Venid, arrepiéntase, por favor, arrepiéntase de todo pecado que ha cometido. Entienda, no se autojustifique. No es que yo no le he hecho tanto daño, no es que yo no soy tan mala o tan malo. Por favor, deje esa forma de hablar, humíllese ante la presencia de Dios y aprenda a reconocer que ha hecho lo malo. Arrepentíos y convertíos, dice la palabra del Señor, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de paz. La puerta del arca, para mí el arca, parece que el arca es Jesús de Nazaret, el arca que salvó a Noé y toda su casa porque le creyeron a Dios. ¿Por qué se salvó Noé y toda su familia? Porque le creyeron a Dios que venía un diluvio. ¿Por qué la gente se perderá ahora en estos tiempos? Porque no le creen a Dios. Pero si usted es uno de aquellos que le creen, por favor, prepárese, prepare su corazón, prepare su vida, prepárese, arrepiéntase, cambie su manera de vivir, de actuar, para que también en la puerta del arca todavía está abierta, para que usted pueda entrar y salvarse. Se vienen tiempos de dolor, de tanto dolor aquí a esta tierra, Dios mío.
Habrá una tercera guerra mundial. La misma palabra lo dice, ya está profetizado. Caballo blanco, el anticristo, caballo negro, caballo amarillo, caballo rojo, bermejo. Son los 4 caballos que traen para mí la tercera guerra, que viene muerte, hambruna, destrucción total. Vienen tantas calamidades a la tierra. Aquí qué doloroso. También corrupción, maldad, es que ya está llegando al colmo, a la presencia de Dios, la maldad, la corrupción, la podredumbre. Y qué pena, por ejemplo, el deporte, que es algo tan hermoso y que yo siempre admiré. Hasta la política podrida, inmunda, llegó también. Bueno, yo pienso que ya tiempo atrás, tanto dinero que manejan y todo, había corrupción y hay corrupción. Pero lo que sucede es que ahora Dios está permitiendo que se quiten la máscara por completo. Que se quiten la máscara. Mira, el presidente norteamericano llamó, le quitaron la tarjeta roja al jugador y bueno, pues a jugar. Pero ¿cuándo se había visto aquello? No sé, Dios mío, estamos en tiempos tan especiales. Se han quitado la máscara. Dios les está quitando la máscara a muchos líderes para que veamos todos los habitantes de la tierra la corrupción que hay en ellos, la injusticia, la podredumbre. Siguen catástrofes sobrenaturales en el mundo entero. Estados Unidos azotado con un calor tan grande, tan fuerte, determinados estados. Aquí nosotros con temperaturas tan altas, aluviones, que hay muertos, destrucción, desaparecidos. Por favor, a todos los habitantes de esta nación los invitamos, arrepiéntanse, dejen la borrachera, dejen el baile, la jarana, todo lo que han estado haciendo es abominable delante de Dios. Mire, vienen terremotos, la gente no cambia, vienen aluviones, los arrastran, se mueren, hasta políticos. Creo que hay una prefecta, alcalde, no sé, parece que estaba desaparecida, ya habrá aparecido, no sé, pero si es que ha muerto, que mire, es como un juicio. Pero usted cree que la gente aprende. La gente no aprende, la gente no reflexiona, la gente está entretenida, como lo dijo el Señor Jesucristo. Dice, preguntado por los fariseos al Señor Jesús cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús respondió y dijo, el reino no vendrá con advertencia, no van a decir helo aquí o helo allí, el reino de Dios he aquí que ya está entre vosotros. Claro, porque ¿quién trajo el reino de Dios? Jesús de Nazaret. El reino de Dios que es admirable, el reino de Dios que es pureza, rectitud, justicia, el reino de Dios que es sobrenatural. ¿Y quién establece el reino? ¿Quién trajo? Qué precioso es, Dios mío, que no es el hombre el que se acercó a Dios, es Dios quien se acerca al hombre para levantarlo, para sacarlo del fango, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Es Dios quien se humilla para levantar al hombre caído, degradado, destruido. No desprecie este evangelio de gracia, no desprecie este evangelio que tiene tanto poder para cambiar su vida. Observe alrededor, mire la violencia, Dios mío. El país está azotado por sicarios, el país está azotado por bandas, por gente atrapada en drogas, en lavado de dinero, en podredumbre. Por favor, la tierra fue destruida un día porque dice la palabra de Dios que estaba llena de maldad y de violencia la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios destruyó todo, dijo, destruiré todo. Un hombre halló gracia, Noé. Él halló gracia y la maravilla, el amor, la misericordia de Dios es tan grande, pero tan grande, que cuando ya pasó el diluvio, Noé salió del arca, Dios hizo aparecer un arco iris. ¿Y qué dijo Dios? Dijo Dios que hace un nuevo pacto con Noé. Nunca faltará la sementera mientras el hombre esté en la tierra.
la tierra va a producir, la tierra dará su fruto por causa del hombre. Y el arco iris, cuando yo lo vea, entonces eso era señal del pacto que el Dios omnipotente hizo con el hombre, que nunca más destruiría la tierra con agua, con agua, con agua. Ay, Dios mío, miremos al Señor, porque la próxima destrucción que se viene es por fuego, amigos. Entonces el Señor trajo el reino de Dios aquí a la tierra. Es que Él trajo lo sobrenatural. Si hay alguien tan santo, 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 es Jesús de Nazaret. Si hay alguien tan puro, tan recto, es Jesús de Nazaret. Si hay alguien incorruptible y con unos valores tan altos, inalcanzables, es Jesús de Nazaret. Si hay alguien que hizo la voluntad de lo que Dios deseaba en esta tierra que haga el hombre, es el hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Si hay alguien que demostró con todas sus acciones amor infinito, era lo que meditábamos, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo. Es tan sorprendente ver ese amor que excede a todo conocimiento humano. Recuerde cuando el Señor tocó al leproso, un leproso que tenía fe, un leproso que sabía que ese hombre llamado Jesús de Nazaret había traído el reino de Dios aquí a la tierra y que tenía todo el poder para sanarlo. Se acercó a Jesucristo abriéndose paso. Yo no sé cómo llegó ese hombre, posiblemente arrastrado en el piso, marginado, rechazado. Y solo gritó, exclamó, proclamó: si tú quieres, puedes limpiarme. El Señor Jesucristo pudo haber enviado la palabra y haberle dicho: sí, quiero, sé limpio. Pero las Sagradas Escrituras dice que no solo le dijo: quiero, sé limpio, también lo tocó. Las preciosas manos del Rey de Gloria, del Señor Jesucristo, tocaron a este hombre que estaba sucio, contaminado. Según los judíos, especialmente los fariseos, los escribas, ese hombre era inmundo, estaba contaminado, estaba sucio y no lo podían tocar. Dios Todopoderoso. Pero qué lindo es el Señor, qué lindo es nuestro Cristo. No lo podían tocar porque automáticamente quedaban impuros, estaban sucios, quedaban contaminados y tenían que hacer un ritual para limpiarse una vez más. Tenían que hacerlo. Sin embargo, Jesús rompe con todos los dogmas, destruye todo lo que habían establecido los sacerdotes, los escribas, los fariseos, marginando y rechazando por completo, sacándolos de la sociedad. Ay, Dios mío, no vivían en la comunidad, vivían fuera. Pero Jesús rompió todo esto, destruyó el amor de Cristo. El amor de Cristo invierte las cosas. Era que el leproso con la lepra tenía que volver impuro a Jesús, contaminarlo. Sin embargo, es todo lo contrario. La santidad y el poder de Cristo terminan por completo limpiando y sanando a este hombre. Así como este leproso, hay millones de leprosos en el mundo entero, necesitados de la gracia del Cordero, necesitados de la gracia de Jesucristo. Y Él te sigue llamando a ti, amiga, amigo mío. El Señor está llamando. Son tiempos difíciles. El Señor Jesucristo dice en Lucas, que estamos leyendo 17, el versículo que sigue, dice: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Es que lo necesitamos ver. Necesitamos ver a Jesucristo, porque ¿quién va a establecer la justicia en la tierra? ¿Quién va a traer el amor que cada día se termina? A causa de la maldad se enfría el amor en hogares, en familias, en parejas, en padres a hijos, hijos a padres. Dios mío, Santo Padre, la violencia, la maldad, la injusticia
la podredumbre están devastando la sociedad, las familias. Necesitamos a Jesucristo, quien establece la paz, el amor, la verdad, la justicia, la equidad. ¿Quién va a establecer en su reino milenial esto? Jesús de Nazaret. El diablo traerá destrucción. 7 años gobernará a aquellos rebeldes, a aquellos podridos, pervertidos, que hasta el final quisieron estar atrapados en lo sexual, en lo inmundo, en lo degenerados. Totalmente degeneradas, las mentes tomadas por el infierno. Esa gente que nunca quiso arrepentirse tendrá su rey, tendrá su gobernante. El mismo diablo los gobernará por 7 años y solo los destruirá, los matará, los aniquilará. Lea las sagradas escrituras. Será horrible y horroroso. Gracias a Dios que la iglesia del Cordero, para ese tiempo, cuando esta bestia gobierne, ya no estaremos aquí nosotros. Ya no estaremos aquí. Jesucristo nos llevará con Él. Él nos llevará. El Señor dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Dios mío, nunca vi una generación tan sorda, tan ciega, tan entretenida en las cosas del mundo, tan deleitándose en la corriente, en todo lo que el mundo le ofrece, como en estos tiempos. El Señor lo dijo como en los días de Noé. Ellos estaban, la gente, la sociedad estaba: aquí no pasa nada, hay un loco que está gritando que viene un diluvio, pero eso no va a suceder, no va a pasar. Más de 100 años, según los estudios hechos, predicó Noé que se arrepientan, y veían con sus ojos cómo estaba elaborando el arca. Nadie le creyó, no creyeron, y todos se perdieron. Esa no fue la santa voluntad de nuestro Dios eterno, del Dios viviente, que lo proclamo con el alma y con la vida. Él es el Dios de amor y de misericordia. No fue esa su voluntad. El amor, la misericordia y la paciencia de Dios, más de 100 años esperando que el hombre se arrepienta. Ay, 100 años. Ahora estamos en el 2026. Ya todavía falta, para 100 años falta bastante. No. Jesucristo nos dejó señales que van a preceder antes de los acontecimientos finales, como el reinado del anticristo, la tercera guerra mundial y todos los juicios de Dios que se desatarán aquí en la tierra. Dios mío y Señor mío. Jesús siguió aún más hablando. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Así va a suceder como en los días de Noé. Por eso, ¿qué nos decía en Primera de Timoteo capítulo 4? El Espíritu dice claramente, clarito, muy claro. ¿Qué dice el Espíritu? Espíritu Santo, el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios. Dice que los tiempos postreros serán tiempos peligrosos, difíciles, muy difíciles serán, dice la voz del Espíritu Santo, la palabra del Señor. Dice: algunos van a apostatar, van a negar la fe que tenían un día, porque van a escuchar a espíritus engañadores. Por eso dijo nuestro Señor y Salvador: mirad que no seáis engañados. Pero no solo el Señor habló del tiempo de Noé. Dice el Señor, sigue hablando el Cordero de Dios en el Evangelio de Lucas 17. El versículo 28 dice: así como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban. La gente está pensando, quiero comprar, quiero vender, quiero invertir mi plata. Lo único que está en el corazón del ser humano es cómo multiplicar más su dinero, cómo tener más propiedades, más bienes. Nada sacia el corazón del ser humano. Nada lo sacia. Están atrapados en la codicia, en la avaricia. Dios tenga misericordia. Dijo el Señor, como sucedió en los días de Lot. La glotonería, comían y tragar y más comer y más comer. Dice, comían, bebían, emborrachándose. Y lamentablemente eso hacen en el mundial. Qué lindo los partidos cuando hay buen fútbol. Que yo, es una cosa que me retiro si estoy viendo un partido de fútbol, cuando comienzan a protestar los jugadores, a empujarse, a darse de golpes. ¡Qué asco! ¡Qué terrible! Son atletas, son deportistas. Ellos tienen que ser un ejemplo para la juventud, para los adolescentes. Pero estamos en tiempos tan difíciles que la violencia está en todos lados. El atleta tiene que ser bien disciplinado. Una persona muy disciplinada, muy ordenada. Pero ya en lo corre y están todos acalorados y comienzan al árbitro. También ha habido momentos que lo empujan, le quieren dar golpe. Se dan golpe entre ellos. Oh, Dios mío. Queda denigrado el fútbol. Qué pena. Tan bonito deporte, qué hermoso. Años atrás, sentarse a ver un partido era deleitarse. Hoy tienen un pie grosero determinados jugadores, se golpean, se dan con todo. Y sigue avanzando la violencia en el corazón de los atletas, cuando no debe. Esto no tiene... Peor la política, entrar en lo deportivo. Qué pena, es una corrupción, como dicen, es una corruptela total. Qué lástima, pero está bien, estamos en tiempos finales. Dice, comían, bebían, así en los tiempos de Lot también. Llegaron los ángeles. Dios va a consumir estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Lot corrió a decirle a aquellos que serían sus yernos, estaban comprometidos con sus hijas: se viene el fin de estas dos ciudades, el Señor va a derramar fuego del cielo y las va a consumir. Creyeron que estaba bromeando, está loco, está bromeando. Se perdieron también. Todos ellos fueron consumidos. Dios, dos ejemplos. El primero por agua, de su justicia, porque es por justicia. Si el hombre no hace justicia en la tierra, no importa, Dios la hará. Y Dios lo llamará a cuentas, aquellos que tenían todo el poder y la autoridad para establecer justicia en la tierra. Hay que hacerlo, Dios mío. Tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. Dice, edificaban, plantaban, vendían. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día del Hijo del Hombre. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí, tal como sucedió en el tiempo de Noé, así como sucedió en el tiempo de Lot. Es triste y lamentable ver la corrupción. Ahora están reunidos en Turquía líderes, pero todos sucios, todos podridos, todo es horrible. Se reúnen, los pueblos están, hay guerrillas internas, el pueblo no está conforme, hay sediciones, pero ellos están reunidos comiendo lo mejor, sirviéndose lo mejor y todo. ¿Sabe quién lo paga? El pueblo. Qué pena, Dios mío.
que Dios sigue teniendo misericordia. En el libro de Lamentaciones yo estaba leyendo hoy, decía: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones capítulo 3, he leído el versículo 22. Nunca decayeron sus misericordias. Sigo leyendo. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, oh Dios mío. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Qué lindo, Dios mío. He leído 2 versículos. Qué lindo. Nuevas son las misericordias de Dios cada día. La misericordia de Jehová, dice, por ella, por su misericordia, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. La misericordia de Dios cada mañana se renueva. Es nueva su misericordia. Qué lindo. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Mi alma tiene que decir: mi porción es Jehová. Por tanto, en él voy a esperar. Voy a esperar en Dios. Esperaré en Dios. Yo no escapo tampoco. Cuánto el enemigo querrá engañarme, sacarme de los caminos del Señor, pero no lo conseguirá. Estoy en las manos de Dios y cada día, cada noche me acuesto orando. No permitas que yo vaya por un camino equivocado. No permitas que yo sea engañada. Presérvame de toda mentira, de todo engaño satánico. No permitas que yo escuche espíritus engañadores. Y lo que ruego para mi vida, ruego para toda tu iglesia, Cordero Santo. Por favor, ayúdanos. Sigo leyendo Lamentaciones capítulo 3. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Es palabra de Dios. ¿Qué es Dios? Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y Jesucristo sigue con sus brazos eternos abiertos, llamando a la humanidad. El Señor murió en la cruz y resucitó y nos ha dejado vida eterna. Y esta vida Él quiere derramar en todos los habitantes de la tierra. Pero tienen que venir, tienes que aceptar esta salvación tan grande que el Señor te quiere dar, amiga, amigo mío. Bueno es Jehová. Y qué triste que el Señor nos advirtió que como fue en los tiempos de Noé, como fue en los tiempos de Lot, así serán los tiempos finales. Eso quiere decir que el ser humano nunca aprendió. Dice la palabra del Señor que lo que está escrito aquí está escrito para que aprendamos, para que así como ellos se equivocaron, erraron, nosotros tenemos un espejo. No nos equivoquemos, no hagamos como ellos hicieron, porque las consecuencias de lo mal que hicieron, de los errores, de los pecados cometidos, está escrito aquí en la palabra. Está escrito aquí. Para eso el Señor nos dejó su libro maravilloso. Pero el ser humano no aprende. Hay terremotos. Escuchaba en Venezuela robando a los niños, creo que es. Explotando a veces fundaciones para que donen. Y están explotando. Ese dinero no llega a la gente que tanto necesita en Venezuela. Yo me pregunto, pero ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden comer con esa plata, comprar algo, cuando ese dinero está destinado para ayudar a los que tanto necesitan ahora mismo? Pero no hay conciencia, no, tienen encallecida la conciencia. Están tan satanizados, tan endemoniados, que han perdido toda sensibilidad. Qué pena, Dios mío y Señor mío. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y escuche el versículo que sigue. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová Dios. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno es esperar en silencio en Dios. Y bueno es llevar el yugo desde nuestra juventud. Vamos, es bueno. Acerquémonos a Dios. Dios Todopoderoso, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso ese yugo.
ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, por si aún hay esperanza. Ponga su boca en el polvo, que si el Señor nos pone un yugo, qué bien, será para nuestro bien. Calle, dice, calle, porque es Dios quien se lo impuso. Escuche, sigo leyendo el versículo. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Este era el versículo que quería leer, pero yo he leído un poquito más, otros versículos. Porque el Señor no desecha para siempre. Dios no te desecha para siempre. Te equivocaste, caíste, hermano, fallaste, erraste al blanco, pero Dios no te ha desechado. A un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Recuerda, hermano, hermana, que te has pecado, has fallado. Recuerda a David, se equivocó el rey. Dios nunca lo desechó porque Dios conocía la humana de la flaqueza, la debilidad de David, pero también sabía que el corazón de David temía a Jehová Dios y lo amaba, pero que habían ciertas cosas en David que no las podía sujetar todavía, y lamentablemente se equivocó, hasta que fue lentamente todo su ser sometido al Dios viviente. Nos hemos equivocado. Fallaste, hermano, hermana. Un verdadero cristiano no se queda en el piso llorando. No se queda como el cerdo revolcándose en el pecado y lamentándose. Entonces solo te llenaste de remordimiento. Es hora de arrepentirse, hermana, hermano mío. Arrepiéntase, clame a Dios, que Dios tendrá de usted misericordia. Arrepiéntase, porque el Señor no desecha para siempre. Grave esta palabra: Dios no te desecha para siempre. Si has errado, te has fallado, le pecaste ante Dios, le fallaste, por supuesto que te va a corregir, por supuesto que te va a disciplinar. Dios tiene que hacerlo. Si tú pecas y Dios no te corrige, no eres hijo, eres bastardo. Así dice el libro de Hebreos. ¿Recuerdas capítulo 12? Es que al que Dios recibe por hijo lo disciplina, lo corrige, porque no hay ningún padre que discipline o corrige al hijo ajeno. Corrige a su propio hijo. Y esa disciplina la hacían nuestros padres conforme ellos pensaban. Y no producía mayormente fruto en nuestras vidas. Pero la disciplina de Dios, al momento, por supuesto que no da, es causa de dolor, de llanto, cuando el Señor nos corrige, nos disciplina. Pero en un futuro tan cercano da fruto apacible de justicia. Tenemos que ser corregidos, disciplinados. Al que Dios recibe por hijo, Dios lo disciplina. Dios lo va a corregir. Más bien, alégrate y regocíjate cuando eres disciplinado por el Señor. Es el sello de que eres su hija, su hijo. Pero tienes que aprender a reconocer tus pecados. Hay momentos que el hombre o el cristiano, llamado cristiano, peca, hace cosas horribles y quiere un ratito ya que ya pase. No te equivocas, recuerda de David. Aquí está su palabra. De por vida, David cargó con las consecuencias del pecado cometido. Porque Dios pone delante de nosotros pecar o no pecar. Escoge pues, dice el Señor. Escoge la vida, escoge hacer el bien, escoge hacer lo recto, escoge caminar conmigo. Si tú escoges lo contrario, hacer el mal, escoges la muerte, escoges ponerte a espaldas de Dios, te va a ir mal. Yo, por la gracia del Cordero, escogí 3 décadas atrás caminar con Dios. Dios es mi deleite, es mi tesoro. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel es el Dios que adoro, es el Dios que proclamo, es el Dios que ante el mundo grito: Él es mi Dios.
Y este es el Dios vivo, que no desecha para siempre, amigo. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Escuche lo que dice. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Este es el versículo 33. Le vuelvo a leer el 32 y 33, desde el 31, para que lo grabes en tu corazón cristiano. Escucha, el Señor no te desecha para siempre, dice el versículo 31, porque Dios no desecha para siempre a los suyos, sus hijos. Pero si haces lo malo, prepárate para ser castigado, disciplinado, corregido. Porque cuando se corrige, cuando se castiga, ¿qué va a ocurrir? Cuando se disciplina, tú enderezas tu camino. Tú no vuelves a cometer ese pecado. Si te dejas sin disciplina a Dios, entonces no eres su hijo. Eres un bastardo, una bastarda, dice la Sagrada Escritura. Ninguna disciplina al presente es causa de alegría, de gozo, pero da fruto apacible en el tiempo más cercano. Acepte la disciplina del Señor si ha hecho lo malo. Yo me cuido, yo siempre le digo a Dios, Padre, papito precioso, mi vida, mi amor, quiero ser amiga tuya, yo quiero estar en paz contigo, yo no quiero ir por un camino equivocado, y si yo voy, será porque no me doy cuenta. Apercíbeme tú, hazme ver pronto, porque te quiero como mi amigo. Yo no quiero a Dios como mi enemigo. ¿Y por qué? Porque son 3 décadas caminando con Él, viendo su gloria, su majestad, su cuidado, su protección, su sabiduría para hacer una cosa, tomar una decisión correcta, hacer esto, lo de allá, lo de acá. Qué precioso es Dios. Lo adoro, y como amo a Dios, adoro a Dios, me ha llamado como evangelista, tengo que predicar, y lo hago con deleite. Porque si a alguien hay que predicar con amor, con pasión, con deleite, es a Dios. Y si usted quiere verlo bien a Dios, bien, pero bien aquí humanamente, mire a Jesucristo, porque como hombre vino, trajo el cielo, trajo la gloria de Dios, trajo la presencia de Dios. Era Dios mismo caminando con nosotros aquí en la tierra. Qué precioso es Jesús de Nazaret. Este es nuestro Cristo. No fue el hombre que fue en busca de Dios. Voy a buscarlo a Dios. Estábamos revolcándonos felices, contentos, deleitándonos en los deseos carnales, deseos sexuales, en la violencia, en el odio. Pero es Dios el que dijo: hasta aquí, yo me voy a acercar a mi hombre, yo lo amo. El corazón de Dios estuvo triste mientras el hombre estaba perdido, destruido. Mire lo que decía: porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Si Él aflige, ¿sabe qué pasa también? Se compadece. Israel es el ejemplo más claro, Dios mío. ¿Qué rebeldía mostraba Israel? Y Dios los entregaba. Llegaba un momento en que permitía que naciones enemigas vengan y se apoderen del pueblo, se les roben todo, los saquen y se los lleven cautivos. Pero en esa cautividad el corazón de Dios se afligía. El corazón de Dios estaba triste porque su pueblo amado, el pueblo de su amigo Abraham, estaba en esclavitud en tierras lejanas. Qué hermoso es Dios. Cuando ellos estaban siendo afligidos, el corazón de Dios también estaba entristecido. Este es nuestro Dios. No es una religión, no es un Dios de un cuadrito, no es un Dios de una estatua. Es el Dios que sostiene todo este universo. Es el Dios que legisla con tanta sabiduría esta tierra y los cielos y todo lo que en ellos hay. Es el Dios vivo que abre la mano santa y llena, colma de bendiciones a todos los seres vivientes. Este es nuestro Dios, digno de ser honrado, digno de ser proclamado, digno de ser exaltado por todos
hermosura de Jehová Dios, de la belleza de nuestro Dios. Él es hermoso, nuestro Dios es precioso, realmente precioso. Escuche lo que dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es su voluntad afligirnos, no es su voluntad, no era su voluntad entregar a Israel a pueblos paganos. No era su voluntad. Mire, oh Diosito mío, déjeme leer aquí en Segunda de Crónicas. Permítame leer. Ya regresamos a Lamentaciones. Escuche, escuche, por favor. Yo sé el tiempo se va, pero un momento. El reinado de un hombre, de un rey. De un rey de Judá. Judá tenía como capital a Jerusalén, mientras que el reino del norte, este era el reino del sur, dividido, las 12 tribus de Israel divididas en dos, las tribus, unas tribus lo llamaban entonces reino del norte, 10 tribus, y 2 tribus reinos del sur. Aquí en el reino del sur la capital era Jerusalén, estaba la tribu de Judá y de Benjamín. Allá en el reino del norte estaba, y después se une a la tribu de Judá y de Benjamín, de manera especial la tribu de Leví. Allá en el reino del norte estaban las 10 tribus restantes y se dividió en 2. Este rey era rey de Judá y tenía por capital el reino del norte a Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Y escuche, hizo lo malo ante los ojos de Jehová Dios y no se humilló delante del profeta de Dios Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová Dios. Este rey llamado Sedequías hizo lo malo. Nunca se quiso humillar delante del profeta de Dios, del profeta Jeremías. Era el profeta que le hablaba la palabra que Dios le daba al profeta para que le entregue a Sedequías. Qué pena, Dios mío. Pero no quiso humillarse, y todo lo contrario. Sigo leyendo el versículo que continúa, dice: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Obstinó su corazón, se rebeló, hizo un juramento, no lo cumplió, hizo cosas atroces, abominables, y no dispuso, dice, y obstinó su corazón. Nunca lo dispuso, todo lo contrario, lo enorgulleció, lo obstinó, dice, su corazón, para no volverse a Jehová Dios, el Dios de Israel. Cuidado, usted es como un Sedequías, amiga, amigo mío. Se rebela contra Dios, no quiere saber nada de Dios. Está usted peleando contra Dios. Prefiere las cosas del mundo, ama los deleites y los placeres mundanos. No quiere saber nada de Dios. Qué pena, qué pena. Espere que a usted le viene algo muy bonito, muy triste. Para usted muy bonito, pero muy lamentable. Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová Dios, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual Dios había santificado en Jerusalén. Contaminaron todo, estaba putrefacto todo, también los sacerdotes, todo el pueblo. Si la cabeza del rey estaba mal, sucia, contaminada, podrida, el resto está podrido. Mire los mandatarios corruptos, podridos, metidos en lavado, en lavados porque el narcotráfico ya llegó a los magistrados, a los mandatarios. Ya ahora es terrible lo que pasa. Y escuche, todo el resto, el pueblo se va a contaminar. Si el líder, el que los está liderando, el que está en autoridad, no camina con Dios, camina con el diablo, demonios trae a su nación, más demonios, más fortaleza. Dios Todopoderoso. Mire Venezuela con Hugo Chávez.
Podía tener muy buenas intenciones en muchas cosas. Lamentablemente le encantaba la brujería. Consultaba, tenía una bruja que era su especial. Y qué pena. Exhumó, sacó el cuerpo de Bolívar, hizo cosas atroces. Dios mío, abominables. Oh Dios Todopoderoso. ¿Cómo dejó a esa nación bajo maldiciones tras maldiciones? Y se han desbaratado porque también hay tanta brujería en Venezuela, tanta hechicería, tanta macumbería. Es abominable delante de Dios. Es abominable delante de Dios no solo el que practica la brujería, el que consulta a los hechiceros, el que consulta al brujo, al agorero, al macumbero. No agrada a Dios. No agrada a Dios. Y usted no necesita contármelo o a cualquier otra persona decirle. Dios sabe quiénes son brujos que hacen brujería y los que consultan a los hechiceros. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Es por eso que proclamo desde aquí es que Jesucristo no trajo religión. La religión, usted se golpea el pecho, Padre nuestro que está en los cielos, y va al brujo, y va al hechicero y le hace brujería al marido, le hace brujería a la mujer, hace y tiene una religión. Y con esas manos y esa boquita que Diosito lindo, Padre nuestro que está en los cielos santificado, con esas mismas manos y esa boca va a hacerle brujería, hechicería y podredumbre a su mujer o a su marido. Es abominable delante de Dios. De todas esas idolatrías, brujerías, macumberías, maldades, mentiras, perversiones, es que el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos y entendamos que hay Dios viviente en el cielo, que el Todopoderoso gobierna en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Es solo con Jesucristo que entra a tu corazón un temor reverente al Dios invisible. Tú comienzas con Jesucristo a entender que todo lo que haces, todo lo que hablas, todo lo que tu mente piensa, Dios lo conoce perfectamente bien. Eso solo te lo enseña Jesús de Nazaret. Aquí está un rey obstinado, rebelde, altivo, orgulloso y corrompido todo. Corrompió todo. Al pueblo, los sacerdotes, todos aumentaron la iniquidad, siguiendo las abominaciones de las naciones. Seguían dioses falsos, posiblemente quemando incienso a dioses paganos. El pueblo está el rey, están los sacerdotes, todos están contaminados y corruptos. Y contaminaron también la casa de Jehová Dios, la casa que estaba en Jerusalén. ¿Y sabe quién la había santificado? El mismo Dios del universo. Y escuche, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, los profetas, porque Dios tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, del templo, del lugar donde había lo que lo había santificado, y estaba su manifiesta presencia. Como Dios tenía, dice, porque Dios tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios mío y Señor mío, hay lugares que decimos aquí honramos a Dios y está Satanás sentado en ese lugar. Los que lideran desde pastores o curas, lo que sea, son ávaros, son explotadores, les importa nada las ovejas, solo las trasquilan y las trasquilan. Qué pena, Dios mío. ¿Escuchó? Dice, Jehová, el Dios de sus padres, el Dios amoroso, el Dios que les predico, el Dios de mi corazón, el Dios que yo adoro. Dejé de ser una pagana, así como mi padre Abraham, Dios lo llamó de una tierra pagana, Ur de los Caldeos, tierra de idolatría, tierra de paganismo, tierra de pecado, tierra de maldad. Pero Dios le dijo, vete a la tierra, deja tu tierra, tu parentela, Abraham, deja todo y vete a la tierra que yo te mostraré. Esa tierra fluye leche y miel. Abraham caminó por un desierto, nunca vio esa tierra que fluían manantiales, que tenía leche y miel. Abraham solo vio el desierto, pero nunca se levantó contra Dios. Tan solo le creyó. Y puede ser un desierto Israel, pero la gloria de Dios que lo habita, ese desierto se hace tierra deseable.
todo el mundo quiere ir a Israel, porque no es porque es desierto, no es por sus autoridades o por su ejército o por su gente preciosa, bella, o que yo no sé, es porque la gloria de Dios atrae, la gloria de Dios atrae. ¿Y qué hay en Israel? Aunque con pecados y maldades todo, Dios envió a su Hijo a esa tierra. Esa tierra es bendición. Ahora están en guerra. Mañana con el Cordero de Dios habrá paz eterna. Habitarán en paz. Habitarán en paz. Escuche. Dice, porque Dios tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, el rey, los sacerdotes, el pueblo, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y contra el rey, y no hubo ya remedio. Es palabra de Dios. Así está escrito. Segunda de Crónicas 36, el último versículo 16, porque luego viene como título: cautividad de Judá. Se los llevan cautivos. Se los llevan cautivos. Dios trae al rey de los caldeos para que tomen prisioneros a todos y entonces vengan y tomen a Jerusalén y tomen el pueblo, la nación. Dios mío, qué pena. Escuchó el último versículo. Dios constantemente enviaba palabra a ellos por medio de sus mensajeros, los profetas, los videntes. ¿Sabe qué hacían? Oídos sordos. No les interesaba ni al rey, tampoco a los sacerdotes, y menos al pueblo. Estaba todo corrupto, todo contaminado. No son esos los tiempos que vivimos. Si yo veo todos esos sinvergüenzas líderes que están reunidos, me da asco. Todos. Todos, es una podredumbre. Están influenciados por demonios, pero la gloria, el poder de Dios no los influencia, porque entonces el fruto que darían sería un fruto de justicia. Escuche, escuche, escuche para que aprenda y para que aprendamos. Escuche, porque Dios tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, el lugar donde estaba, donde él moraba, donde su gloria había descendido cuando santificaron y consagraron el templo. Salomón lo hizo y la gloria de Jehová descendió. Ahora mire lo que va a ocurrir, Dios mío. Todo esto se lo pudo haber evitado. Pero ¿qué nos decía? Que él endureció su cerviz, obstinó su corazón para no volverse a Dios. Y usted, amiga, usted, amigo, no mire para otro lado. Usted no estará su cerviz endureciendo, como dice el Señor, y obstinando su corazón, y no quiere volverse a Dios, ¿no? Las cosas se harán a mi manera, hágalas a su manera, pero las cosas mías lucharé porque se hagan a la manera de Dios, porque eso es lo correcto, porque eso es lo que permanece para siempre, porque entonces no lo voy a lamentar, porque entonces no lo voy a llorar, no lo voy a padecer, porque Dios está conmigo. Dios estará conmigo. Y lo he luchado por 3 décadas, lucharé hasta el final. Lucharé. Hay que abstenerse, hay que pelear. También yo tengo sueños, ilusiones, deseos, pero cada día en la cruz. Voy a la cruz, Señor, a los pies tuyos. Pongo cualquier cosa que pueda haber en mi corazón. Yo no quiero nada que no
provenga de ti. Si tú me trajiste hasta este tiempo y hasta el final me tienes aquí para que ore y clame por mi casa, por mi familia en la fe y por la humanidad, que así se haga. Si tienes otros regalos, otras cosas para mí, que así se haga. Mi corazón que esté abierto y mi oído atento a tu voz para escuchar tus palabras, para escuchar lo que tú quieres. Es maravilloso caminar en la tierra así. No es fácil, porque tú caminas por fe. En cambio, cuando hacemos nuestra voluntad, camino por vista. No, yo trabajé, ya acumulé. Como tengo guardado tantos millones, estoy tranquilo. Estoy como el rico. Alma, ahora repósate, gózate, porque muchos bienes tienes guardados. Ahora puedes disfrutarlos. Entonces el Dios del cielo le dijo: oye, necio, hoy tu alma ha sido pedida. No dice la escritura necio, pero dice el Señor que viene. Tu alma ha sido pedida. La muerte ha venido a pedir tu alma. Ahora morirás. Y lo que has acumulado, ¿de quién será? Qué insensatez confiar en las riquezas, Dios mío. Y los ricos se apoyan en sus bienes, en sus riquezas. Les da tanta seguridad. Ellos no tienen riquezas para compartir mayormente. Medio si pueden por lanzar a alguien alguna cosilla. Pero ellos, de todo lo que tienen, compartir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a buscar a los que verdaderamente nada tienen. Dios me ha bendecido tanto, tengo tanto y voy a compartir. Ellos son como el rico que estaba en el Hades. ¿Lo recuerda? En la tierra hacía banquetes con esplendidez, se vestía de púrpura, andaba tan elegante y sus banquetes eran esplendorosos. Oh, hasta que murió. Ahora en la muerte está en el Hades llorando, gritando, lamentándose. Lo ve a un leproso que siempre estuvo, a un llagoso con llagas, un mendigo. Lo ve a Lázaro. Sabía que se llamaba Lázaro. Sí, lo sabía, pero jamás, nunca registra la palabra. Él tuvo compasión de Lázaro, enviarle una comida, enviarle a un médico para o algo hacer para que él se sane, para que algo. Nunca. Desfilaban en los banquetes con esplendidez que hacían sus hermanos, su familia, sus amigos, pero Lázaro estaba a la puerta de él. Y sabe lo que dice, que solo quería llenar su estómago con las migajas que caían de la mesa del rico. Ahora que grita en el Hades, mira y lo reconoce. Padre Abraham, reconoce a Abraham, se da cuenta, nos vamos a reconocer, reconoce a Lázaro. Le dice: envía a Lázaro que moje la punta de mi lengua, porque estoy en esta llama atormentado. Ahora él quería que usen de misericordia con él, misericordia que él no la aplicó con Lázaro cuando él estuvo viviendo en esta tierra. Por esto y todo lo que está escrito en la palabra, amiga, amigo mío, te invito, teme a Dios, apártate del mal, haz misericordia, porque si tú sin misericordia has vivido en la tierra, así serás juzgado. No habrá misericordia para ti. Por favor, haga misericordia, sea compasivo, compadézcase de las personas que nada tienen. Por favor, son tiempos tan difíciles. Escasea el trabajo en esta nación, hay pobreza, aumenta la miseria, la pobreza, Dios mío. No hay, áreas de trabajo mayormente, no hay nada. No hay nada, es un país que se quedó estancado y yo creo que en vez de avanzar hemos retrocedido. Un día un poquito se trató de avanzar, saltaron las élites, los ricos. Ay, cuando se los obligó a la empleada doméstica que ha sido una esclava doméstica, usted la va a asegurar, usted le va a pagar el sueldo que la ley dice. Saltaron y después se la juraron al que tenía poder y autoridad en la nación para tomar estas decisiones, hacer estas leyes, ¿sí? Y a partir de que terminó su mandato es un odio
Odio, odio por muchas otras cosas, por equivocaciones que tuvo, por aciertos, por todo lo maldicen y lo han odiado. De nada sirve, porque esas maldiciones caen sobre ellos y sobre la nación. Aquí tenemos una nación en retroceso, cada día se oscurece más, llena de violencia, de injusticia, de podredumbre, todas las esferas, todas las instituciones, donde usted tiene que encontrar la justicia, la verdad. Yo recuerdo que hasta en la escuela de la policía murió una abogada, en la misma escuela. Y el director de la escuela, tenían que llamar al ECU 911, y el ECU no es de ellos. Se muere ahí en la escuela, había que llamar a la misma policía. Disculpe. Qué horroroso, qué terrible. Pero bueno, aquí estamos, hay que seguir. Qué pena. Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban las palabras del Señor, se burlaban de sus profetas, hasta que sube la ira de Dios. Hasta que subió la ira de Jehová Dios contra su pueblo, y no hubo ya remedio, ya no había nada. Ya el Señor envió sus profetas, envió sus mensajeros, sus atalayas, los escarnecían, los escupían, les hacían daño, los abominaban, los rechazaban y no los escuchaban. Hacían escarnio de ellos. Ya no hubo más remedio. Esta es la misericordia del Señor, lo que decía, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. No me cansaré de leer estos versículos, que es una maravilla, Dios Todopoderoso. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. He leído 31, 32 y el último el 33. El 33, porque no aflige Dios ni entristece voluntariamente. Es que no es su voluntad esa, es nuestra obstinación, es la rebeldía, es querer hacer lo que yo quiero. Mi carne quiere esto y le voy a complacer. ¿Y cómo va a creer? Estoy en la vida y ¿qué voy a hacer? Vivir aquí como amargada. Y no, yo tengo que hacer esto. No, señoras y señores. Nada de amargura, nada de esas cosas. Porque al que brota una raíz de amargura pierde la salvación. Soy inmensamente feliz. Me he quedado con mi Señor 3 décadas. Jamás conocí varón. Nunca más. Se cerró mi corazón. Se cerró mi vida. Se cerró todo. Pasaron los años. Un día desperté y pensé que sí podía ser posible. Y hasta ahí me quedé. Eso puede ser posible. Porque sí, comencé a ilusionarme. No, sería bonito. Sería bonito y comencé a ilusionarme. Hasta que dije, no, Dios mío. Hay que tener mucho cuidado. Hay gente muy mala, perversa y más a través de las redes. Gente engañadora, perfiles falsos. Hay que tener realmente cuidado. Pero Dios, que conoce a su pueblo y que conoce nuestros corazones, sabe que jamás nunca vine a las redes para buscar podredumbre, vine para evangelizar. Y porque Él me llamó, porque yo era renuente, yo no quería. Yo dije, no, yo no voy a entrar nunca, no entraré a las redes. Hasta que fue el tiempo de Dios, el COVID, después del COVID. Entonces, no, ya están molestando demasiado los llamados cristianos. Y vamos. Entonces hemos empezado despacio. Posiblemente la gente no escucha nuestras reflexiones, nuestras meditaciones bíblicas, pero llegará el día en que las escucharán. La palabra no volverá vacía. Y yo soy una mujer de Dios. Y si Dios me envió, Él sabe por qué y para cuándo me envió. Así es que estamos tranquilos. Yo descanso en Dios. No estoy buscando, que anhelo, deseo de todo corazón que mucha gente escuche la reflexión de la palabra. Ese es el deseo de un siervo, que escuchen, pero lo más importante es que el Espíritu de Dios les hable para que despierten, para que el espíritu de ellas o de estos hombres puedan nacer de nuevo, puedan ellos experimentar ese nuevo nacimiento. De nada sirve que escuchen si solamente y luego se van y el enemigo arrebata la palabra. Que escuchen para que sean salvos, como yo soy salva. Eso sí quiero para todas mis amigas y mis amigos
Y que el Señor siga enviando, que se suscriban más a nuestros canales, que se suscriban, que se suscriban. A veces me da pena, si es cierto, porque escriben o envían música mundana, todo. Y digo, Dios mío, que no se dan cuenta el perfil, a quién le envían. No se dan cuenta de eso, están tan ciegos, tan tomados por el enemigo. Yo sería hasta respetuoso, digo, no sé. Oh, no sé. Bueno, ¿qué pues respeto podemos pedirle al diablo? Escuche, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esto es, mire, escuche lo que continúa diciendo. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo Dios. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. Esto es Lamentaciones, capítulo 3, versículo 34, 35 y 36. 3 versículos he leído, exactamente lo que está pasando en la tierra, lo que sucede en las naciones, en los pueblos. Escuche otra vez, lo leo, el 34. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Es decir, hacerles daño. Encima que están atrapados, encarcelados, atormentados por demonios. Otros literalmente pueden estar en una cárcel, pero no se les hace justicia, no se les hace un justo juicio. Otros están encarcelados en dolor desde su infancia, atrapados en la agonía de lo que sufrieron un día. Nadie los ha liberado, no conocen, no saben cómo liberarse. Escuche, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo Dios. ¿Escuchó? Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Hacerles daño a las personas. Hacer lo malo contra ellos. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo Dios. Torcer el derecho, la ley está puesta para que se cumpla, no para torcerla, no para que el juez sea coimado y al culpable lo termine por la coima que recibió, lo termine declarando inocente. No es para que el abogado lengüetilla saque la plata y después se termina vendiendo hasta al enemigo, al contrario. Es para que haga justicia. Si él va a defender una causa, defiéndala con justicia. Tiene que cobrar sus haberes, pero aprenda a ser justo. Hoy son un poco de gente muy triste, muy horrible, muy feo todo. Bueno, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. Esto me recuerda cuando el Señor Jesucristo nos enseña a través de una maravillosa enseñanza en el Evangelio de Lucas, creo, cuando dice que la viuda iba al juez. Hazme justicia, Señor juez. Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia. Hazme justicia. Esa viuda iba todos los días y pedía al juez justicia, justicia. Hasta que llegó un día que el juez dijo: ay, esta viuda me va a colmar la paciencia. Yo mejor le voy a hacer justicia a esta mujer. Y le hizo justicia. Dijo el Señor Jesucristo: si el juez injusto hace eso, ¿cuánto más el juez justo, el Dios del cielo y de la tierra, que es el juez supremo, ante quien estaremos de pie dando cuenta de nuestras obras buenas o malas? Oraremos, clamaremos, pediremos y Él nos hará justicia. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba eso. Dios no lo aprueba. Eso pasó con Sedequías, lamentablemente, Dios mío. Muy triste, muy lamentable. Qué pena, Señor. Pero nosotros creemos en Dios. Creemos, parece que está bien. Creemos en Dios. Gracias al Señor, nuestro Dios. El tiempo se ha ido. Hemos grabado el programa antes de que, ahora, no sé, a veces se nos corta. Pero bendito sea Dios. Para concluir, entonces lo de Sedequías, vuelvo a Segunda de Crónicas y concluimos. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los jóvenes en la casa del santuario, sin perdonar joven ni doncella, ni anciano, ni decrépito. Todos los entregó en manos de los caldeos. Dios los entregó. Pero antes, si esto se lo podía haber evitado, mis amigas,
mis hermanos, mis amigos. Dios envió sus profetas, Dios envió palabra. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios se los robaron, se los saquearon, los tesoros. Quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Yo cuando leía esto me quedaba perpleja y quería llorar. Pero si esto lo pudieron haber evitado, escuchando la voz de Dios. Dios enviaba a sus profetas para que no se rebelen, para que no obstinen sus corazones, y el rey no quiso. Tampoco los sacerdotes oír la voz de Dios. Los menospreciaban a los profetas, a los mensajeros de Dios los vilipendiaban, los humillaban, les hacían daño, hacían escarnio, dice, de los mensajeros de Dios. No quisieron oír. Mire lo que ocurrió. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Fueron siervos del rey y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová que Dios había hablado por medio de su profeta Jeremías. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Lo que Dios había hablado por su profeta Jeremías tenía que tener un fiel cumplimiento. ¿Cuánto más lo que Dios habló por medio de su Hijo Jesucristo? Será como en los días de Noé, será como en los días de Lot. Amigas, amigos míos, escape por su vida. Hasta yo quiero seguir leyendo, pero el tiempo. Escape por su vida, por amor a Jesucristo. Lo invito, la invito, volveos a Dios, vuélvase a Dios. Dice el Señor a través del profeta Isaías: deje el impío su camino, deje el hombre pecador sus malos pensamientos y vuélvase a Dios, que es amplio en perdonar. Deje su maldad, deje los deleites carnales, deje la podredumbre, deje sus aberraciones, deje de estar haciendo actos abominables en la cama. Deje de ver pornografía. Por favor, deje de masturbarse. Tal vez no pueda. Deje de drogar, de alcoholizarse. Tal vez no pueda. Porque son potestades demoníacas. Y aunque usted venga y diga: no, esto es fuerza de voluntad, yo sí voy a poder. No va a poder. Pero tenemos que buscar a Jesucristo para que Jesucristo rompa las cadenas que el diablo ha puesto en su vida. Tenemos que buscar a Jesucristo, porque solo el poder de Cristo pudre todo yugo satánico. Solo el poder de Jesucristo rompe con maldiciones que por generaciones han venido atormentando nuestras vidas. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Quiénes fueron sus abuelos, sus tatarabuelos? ¿Tiene una influencia en su vida? Sí, sí, sí y sí. Pero en Cristo Jesús tenemos libertad. Él vino para liberar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para abrirle los ojos a los que están ciegos, para sacar de la cárcel a los que están oprimidos, para que se cumpla lo que dice su palabra. Él vino para darnos un nuevo nacimiento. Su palabra dice: el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solo Jesús, el Hijo de Dios, tiene el poder para regenerarte, para cambiarte, para hacer de ese hombre malo, adúltero, fornicario, mentiroso, brujo, perverso, cruel, violento. Solo Jesús tiene el poder para hacer de ti un nuevo hombre, una nueva mujer. Él te quiere cambiar. Él te quiere cambiar porque Él puede cambiarte. Y Él quiere que tú entres al arca y te salves, porque estamos en días peligrosos y muy difíciles. Es hora, escape ya. Escape por su vida, porque Jesucristo lo sigue llamando. Es palabra de Dios lo que predicamos aquí. No deseche. Ezequías despreció a los profetas. Los sacerdotes hacían escarnio. El pueblo se burlaba de los mensajeros de Dios. Si usted hace lo mismo con nosotros, los mensajeros de Dios,
Prepárese, porque así como le ocurrió a Sedequías, le va a ocurrir a usted. Dios lo entregó al rey Sedequías en manos de reyes perversos. Le sacaron los ojos a Sedequías. Lea las Sagradas Escrituras. No leí esa parte. Le sacaron los ojos. Le mataron los hijos de Sedequías delante de Sedequías. Delante de sus ojos. Le fueron matando a todos sus hijos. Por favor, su pecado lo alcanzará. Arrepiéntase y vuélvase a Dios, que es amplio en perdonar, y alabemos a Dios, porque si Él aflige, no aflige porque esa es su voluntad, aflige por tu desobediencia, por tu obstinación, por el pecado que con deleite practicas. Busquemos a Dios, que Él nos ama con eterno amor. ¡Aleluya! Gloria a Dios para siempre. Los bendigo. La paz del Señor quede con vosotros. Amén. Aleluya. Gracias a Dios que nos dio la victoria en esta noche. Hemos predicado su palabra. Oiga, oiga, escuche, oíd palabra de Dios, dijo el Señor. Os amo. Nos vemos el día jueves. Hasta entonces, paz para todas. Paz para todos. Besitos y abrazos para toda mi gente. Los voy a extrañar. Haremos contacto el jueves, si el Rey así lo permite. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias.